Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24:27. Buenas noches, hermanos. Los saludo hoy, miércoles 28 de octubre de 2020, declarando las bendiciones del jubileo sobre tu vida y sobre toda tu casa. Hace 8 días el tema fue ejercitándonos en la piedad. Los invito a meditar juntos esta noche con el tema método actual e infalible de Dios para el hombre. Les propongo aprovechar al máximo estos pocos días que restan del mes para compartir la palabra de Dios con todas las personas que puedas. Muy buenas noches para todos, bendiciones. En este mes de octubre que hemos estado compartiendo de la palabra de Dios, justamente el tema, la palabra de Dios, porque este es el mes de la Biblia. Hoy, octubre 28, me corresponde, tengo el gran privilegio de compartir el mensaje dentro del marco de la reunión de oración de los miércoles. Y quiero compartirle, basado en la palabra de Dios, este mensaje bajo el título de la palabra de Dios, método actual e infalible de Dios para el hombre. Pero antes quiero leer un par de versículos como introducción a este tema. El primero es Proverbios capítulo 30, que nos dice de la siguiente manera. Proverbios capítulo 30, a la altura del versículo 5 y 6, dice: toda la palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y con este primer versículo quiero instarles a que tomemos esta palabra y la leamos. Vamos a leer en el día de hoy la palabra y a dejar que ella nos hable, que ella nos muestre la voluntad de Dios. Y el otro versículo que sé que es muy conocido para todos es Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Dice Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Palabra de Jesús para los que habían creído en él, porque él se refirió a los creyentes, pues la palabra es el método por el cual Dios edifica a los creyentes, transforma a los creyentes. Así que quiero invitarte a que, basados en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, entremos en el tema del día de hoy: la palabra, el método actual e infalible de Dios para el hombre. Dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mucho hemos leído este pasaje, hemos hablado de él en diferentes momentos, con diferentes aplicaciones quizás, pero hoy quiero que lo tomemos referente a la Biblia y a ese método espectacular, infalible y poderoso, permanente, que está actualizado, que Dios usa a través de su palabra para transformar nuestra vida. Y quiero que hablemos de 3 aspectos muy importantes, 3 características muy importantes que este pasaje nos expresa, nos enseña de la palabra. La primera es que dice que toda la escritura, toda es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra es inspirada por Dios. Así que no es un libro cualquiera, no es un libro más. De hecho, puedes ver aquí atrás muchos libros, algunos autores, pero no es igual ninguno de ellos a la palabra de Dios, porque esta palabra es inspirada por Dios y no fue la voluntad ni el pensamiento ni la opinión de un hombre la que lo creó, la que lo escribió. No, fue la voluntad de Dios que inspiró a hombres a través de su Espíritu Santo para que plasmaran allí su voluntad para nosotros los hombres. Así que eso hace que la palabra sea el libro por excelencia, el manual del hombre, y está por encima de todos los libros. Puede ser un gran bestseller, pero primero está la palabra, pues
La Biblia es el compilado de la voluntad de Dios, escrita a través de hombres inspirados por Él, manifestándonos cuál es su deseo, cuál es el deseo de Dios para la humanidad. Así que el primer aspecto, la primera grande característica de las tres que quiero que hoy analicemos es que la palabra de Dios es inspirada por Él. No fue la voluntad de hombre, sino que Él fue quien la inspiró. Y si esta palabra es inspirada por Dios, pues tiene un poder sobrenatural, tiene un poder de transformar vidas, de transformar al hombre. Ahora bien, el segundo aspecto que quiero que consideres es que dice el versículo, verso 16 de aquí de 2 Timoteo, capítulo 3, toda la escritura es inspirada por Dios, primer aspecto, pero el segundo dice, y útil para enseñar. La palabra tiene una utilidad puntual y precisa. Y más adelante lo vamos a ver en 4 pasos o en 4 verbos que expresa allí, pero la palabra de Dios tiene una utilidad. Así que el segundo aspecto, característica que quiero que hoy tengas en cuenta es que 1 es inspirada por Dios la palabra y 2 tiene una utilidad puntual. Cuando Dios envía su palabra, siempre está buscando que sea útil para el hombre, no que se llene de conocimiento humano, que conozca mucho de la cultura judía, que conozca mucho de, quizás como lo hacían los judíos en el tiempo de Jesús y antes, conocían las escrituras al derecho y al revés, y por esto Jesús criticaba o tenía bastante confrontamiento con los fariseos, porque ellos conocían las escrituras, pero la utilidad real de la palabra no se estaba cumpliendo en ellos. Se habían vuelto unas personas llenas de conocimiento de la palabra, pero no los transformaba, no cambiaba su mentalidad, no estaban dentro de la voluntad de Dios. Así que, ¿cuál es esa utilidad de la palabra? Lo vamos a ver más adelante, pero nos dice el pasaje que ella es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Así que cada vez que nos exponemos a la palabra, que es inspirada por Dios, ella es útil. ¿Para qué? Para que seamos enseñados, para que seamos corregidos, redarguidos y que seamos instruidos. No es para que solamente aprendamos y memoricemos un versículo o sepamos del orden cronológico de los libros, cuántas cartas escribió Pablo, cuántas Pedro, cuántos evangelios hay, en qué tiempo. No, la verdadera utilidad de la palabra es transformar vidas, es hacer que seamos enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos. Y el tercer aspecto que quiero que consideremos es que la palabra tiene una finalidad. Dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cada vez que Dios envía su palabra, y en el tiempo presente, aún en las épocas anteriores, la palabra de Dios fue enviada para cumplir una finalidad. ¿Cuál? Que el hombre primeramente sea de Dios, que el hombre conozca a Dios. Y en los posteros tiempos, la palabra es lo que hace que el hombre conozca a Dios. El evangelio nos lleva a conocer a Jesús, pero fue escrito. Y toda la predicación del evangelio es basada en los escritos de esos 4 discípulos que plasmaron la vida de Jesús. No de otra manera. Y transmitiendo el evangelio, transmitiendo las cartas paulinas, es que somos enterados de que hay un Cristo, de que hubo un sacrificio en la cruz. Así que la finalidad de la palabra es que el hombre primeramente sea de Dios, que conozca a Dios y no sea un hombre distante a Él, sino que sea un hombre de Dios, que sea entregado a Dios y que esté perfeccionado y sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que cada vez que nos exponemos a la palabra tenemos que tener muy en cuenta estas 3 características: que la palabra fue inspirada por Dios, por esto es poderosa para transformar vidas, que tiene una utilidad precisa y puntual que Dios extiende cuando nosotros nos exponemos a la palabra y que cumple un proceso a través de esa utilidad, y que tiene una finalidad, que tú y yo conozcamos a Dios y que seamos perfeccionados para estar enteramente preparados, totalmente listos para toda la buena obra que Dios tiene preparada para nosotros. Así que quiero invitarte a que dentro de esas 3 características de la palabra estudiemos ese método poderoso que Dios ha puesto en su palabra, ya que ella es inspirada por Dios, ya que ella es útil para cumplir en nosotros un proceso y ya que ella tiene una finalidad. ¿Cómo es que Dios lo hace? Vamos a mirar estos 4 verbos que dice el pasaje aquí en
2 Timoteo capítulo 3, 16, cuando dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Porque esta es la manera como Dios nos transforma, como transforma nuestro carácter. Vamos con el primero, la enseñanza. Dentro de estas características, la utilidad de la palabra, lo primero, la enseñanza. Y quiero que me acompañes allí en tu Biblia a Salmos capítulo 119. Dice Salmos capítulo 119, a la altura de el versículo 33 y 36, de la siguiente manera. ...33 al 36 dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Palabras del salmista diciéndole a Dios: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Y el verso 36: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Qué le está diciendo el salmista al Señor? Enséñame tus estatutos, enséñame tus mandamientos, enséñame tu voluntad. ¿Por qué? Porque el deseo de mi corazón es guardar tu voluntad. Así que lo primero que quiero que consideremos dentro de este método de la utilidad de la palabra es la enseñanza. El verso dice que la palabra es útil para enseñar. ¿Y qué es enseñar? Darnos a conocer lo que ignoramos. ¿Cómo hace Dios para que nosotros podamos desear hacer su voluntad? Nos enseña cuál es su voluntad. Nos manifiesta qué es lo que le agrada y qué es lo que no. Nos cuenta, nos da a conocer lo que ignoramos. Antes de Cristo, no sabíamos qué era lo bueno y lo malo, qué le agradaba a Dios y qué no, qué era pecado y qué no. Pero cuando el Señor viene, lo que hace es, a través de su palabra, empezarnos a mostrar su voluntad, enseñarnos lo que ignoramos. Allí empezamos a comprender cuál es la voluntad de Dios, porque el propósito de la palabra es, a través del método de la enseñanza, mostrarnos esa voluntad de Dios. Así que el salmista le está diciendo a Dios que le enseñe ese camino, el camino de sus mandamientos, de sus estatutos, para él guardarlos hasta el final, que le dé el entendimiento para guardar su ley y cumplirla de todo corazón, porque entonces él va a tener allí su voluntad y va a inclinar su corazón a los testimonios de Dios y no a la avaricia, que el deseo de su corazón va a ser seguir la voluntad de Dios, pero lo que él pide es ser enseñado en esa voluntad. Así que Dios desea enseñarnos, mostrarnos su voluntad. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra. Por eso él trajo la ley, trajo las escrituras, porque es a través de ella que conocemos cuál es la voluntad de Dios. Es a través de ella que conocemos qué es pecado, qué es agradable y qué no es agradable delante de Dios. Acompáñame un poco más atrás a Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32, a la altura del versículo 8, nos dice de la siguiente manera: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios le está respondiendo al salmista: te voy a hacer entender, te voy a enseñar mi voluntad. Te voy a mostrar mi camino. ¿Para qué? Para que camines en él. Y entonces pondré mis ojos sobre ti. Así que lo primero que tú te encuentras cuando la palabra te lleva a Jesús, y dentro de esa finalidad que hablábamos ahora te presenta a Cristo como el Salvador, es que Dios va a empezar a enseñarte por su palabra. Vas a empezar a alimentar tu vida, tu espíritu, tu alma, todo tu ser de la palabra, porque Él va a través de su palabra a enseñarte cuál es su voluntad. Pero tú debes estar dispuesto a aprender qué es lo que Dios quiere de ti, qué es lo que Dios quiere hacer contigo, cuál es su voluntad, porque entonces va a empezar ese método infalible de Dios para ti, como hombre de Dios, que es ser enseñado, conocer lo que ignoras, conocer lo que Dios quiere que conozcas, para que así tú puedas tener el deseo de hacer eso que es la voluntad de Dios. Antes de conocer a través de la palabra la voluntad de Dios, hacemos nuestra voluntad, la voluntad de otras personas, la voluntad del mundo, la voluntad de nuestra carne, aún la voluntad del maligno, de nuestra concupiscencia.
Pero cuando venimos al Señor y lo conocemos, Él empieza a enseñarnos, a mostrarnos lo que ignoramos, para que a través de su voluntad podamos caminar en sus propósitos. ¿Y cómo lo hace? Enseñándonos por su palabra. Así que ese método infalible nos lleva a Dios a través de la enseñanza a conocer lo que ignoramos. Pero aparece también otro verbo, uno que me agrada mucho. Dice que la palabra también es útil para enseñar y para redarguir. ¿Sabes lo que significa redarguir? Es mostrar cuál es la condición que tenemos frente a lo que Dios nos ha enseñado. Y quiero que me acompañes un poquito más atrás al libro de Job. Job capítulo 13 nos dice de la siguiente manera. Job capítulo 13 versículo 23. Dice allí: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Podrías tú antes de Cristo decir cuántas iniquidades y pecados tienes tú? Y hoy lo podrías decir. Muchas veces no, ¿verdad? Porque a veces cometemos pecados, fallas, cosas que no le agradan a Dios, que ni siquiera nos damos cuenta, no nos damos por enterados o no somos conscientes. Pero ¿qué nos hace ser conscientes de esa falla, de ese pecado, de esa iniquidad, de eso que es desagradable a Dios? La palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos redarguye, que nos muestra que hemos fallado. Y esto es lo que Dios hace a través de su palabra. Una vez que nos enseña qué es su voluntad y qué no es su voluntad, también nos muestra como en un espejo, nos confronta con nuestra condición, para que entendamos y sepamos qué es su voluntad, para que entendamos y sepamos qué le agrada a Él, pero también para que de acuerdo a eso que nos enseña, veamos cómo estamos, cómo está nuestra vida, cuál es nuestra condición de acuerdo a la palabra que nos ha enseñado, de acuerdo a la directriz que nos ha dado, de acuerdo al mandamiento o estatuto que Él nos ha dado. Así que, ¿podré yo conocer cuántas iniquidades o pecados tengo? No, pero la palabra me redarguye. Una vez que me ha enseñado, me muestra esa condición en la que estoy. Me muestra si estoy en pecado, me muestra si estoy en desobediencia, me muestra si estoy en lo incorrecto, para que yo me dé cuenta, como en un espejo me muestra la condición en que estoy, la condición en que se encuentra mi vida, conforme la palabra de Dios, para que yo vea en qué estoy fallando, en qué estoy pecando y así pueda arrepentirme. Pues nadie se va a arrepentir de algo que no cree que sea pecado. Así que Dios primero, por su palabra nos enseña y luego nos redarguye, nos hace ver que estamos en lo incorrecto para que podamos proceder al arrepentimiento. El Salmo 19 nos dice de la siguiente manera. Salmo capítulo 19. A la altura del versículo 12 nos dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Imagínate lo que el salmista está diciendo. ¿Cómo lo inspira a Dios? Y sabes, este pasaje está justo en un salmo que está hablando de la obra de la palabra de Dios en el hombre. Y mira lo que dice: ¿quién puede entender sus propios errores? Y el salmista dice: líbrame de los que me son ocultos. ¿Por qué? Porque en nuestra propia opinión, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestro comportamiento son correctos. Pero ¿qué nos hace entender que no? ¿Qué nos lleva a pensar y aceptar que no es lo correcto? La palabra de Dios. Una vez que nos ha enseñado qué es lo agradable delante de Dios y qué no, entonces la palabra nos redarguye, nos confronta y nos hace ver esos errores que tenemos que quizás no veíamos antes. Así que cada vez que tú te expones a la palabra que es inspirada por Dios, esta utilidad está cumpliéndose en tu vida y esto debe ser lo natural. Eso es lo que va a transformar tu vida, que tú permitas que la palabra te enseñe, pero también te redarguya. Que tú permitas que la palabra coloque los fundamentos de Dios, las enseñanzas de Dios, sus estatutos, pero que también te confronte. Debes tener un espíritu enseñable para que la palabra te redarguya y te muestre que estás en un error y puedas entonces arrepentirte. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. A veces los hombres, apoyados en nuestra propia opinión, prudencia, en nuestra propia sabiduría, nos vamos alejando de Dios, pero la palabra nos enseña cuál es el camino y nos redarguye para mostrarnos que no es el camino correcto el que estamos tomando. Así que Salmos
19:12 nos dice, ¿quién puede entender sus propios errores? Solo los vas a entender cuando eres confrontado, y esto hace la palabra, cuando eres redarguido, y esto abre la palabra, lo hace con nosotros. Acompáñame a Salmos capítulo 94 y vamos a hablar del corregir. Salmos capítulo 94 nos dice de la siguiente manera, a la altura del versículo 12 y 13. Corregir. Dice que la palabra, una vez que nos enseña, nos redarguye, también nos corrige. Y es el deseo de Dios que seamos corregidos. ¿Y qué es corregir? Vamos a leer el Salmo y lo vamos a entender un poco más fácil. Bienaventurado el hombre a quien Jab o Jack, como lo dice acá, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Dice que es bienaventurado, afortunado, bendecido, dichoso aquel a quien Dios le corrige. ¿Por qué? Porque Él lo instruye en su ley y le corrige. ¿Y qué es corrección? Es cambiar la falla o el error, el pecado, eso que no está alineado con la voluntad de Dios. Cambiar esa conducta, esa actitud. Pero ese cambio no va a venir sino hasta que eres enseñado y redarguido. Porque una vez que eres enseñado y confrontado con tu pecado, entonces puedes ser corregido. Antes no. ¿Cómo decirle a un asesino no mates si para él es lo normal? ¿Cómo decirle a una persona que está en fornicación, que está en pecado, si a uno se le ha enseñado qué es la fornicación? Entonces, una vez que somos enseñados, luego redarguidos, podemos ser corregidos. Y el propósito de la palabra es que seamos corregidos, que esa inclinación al mal, que ese pecado, que esa voluntad vendida al pecado, que ese deseo de pecar no nos gobierne, y que ese hábito de hacer lo incorrecto sea transformado. ¿Y cómo lo hace Dios? Corrigiéndonos, quitando de medio, quitando de nosotros ese deseo, ese hábito de pecar. Así que el versículo nos dice que es bienaventurado a quien Dios le corrige. Así que cada vez que te expones a la palabra, Dios desea enseñarte, redarguirte, pero también corregirte. Y esto te hace una persona bienaventurada. Pero aquel a quien Dios no le corrige es porque no se ha acercado a Él y no lo conoce. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo lo corregirá? Y esta persona entonces sí sería una persona desgraciada. ¿Por qué? Porque no podría contar con esa bendición, con esa bienaventuranza de que Dios lo transforme por su enseñanza, que lo corrija. Pero tú y yo no, porque conocemos al Señor, y si Él ahora es nuestro Dios, la palabra está haciendo total efecto en nuestra vida. Así que Dios nos corrige. Veamos el Proverbio capítulo 15, versículo 32. Allí en Proverbios, que es un libro de mucha sabiduría, a la altura del capítulo 15, versículo 32 y 33 nos dice: el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Y quiero que te preguntes, ¿eres una persona que menosprecia su alma o eres una persona con entendimiento? Porque lo que el proverbio está diciendo aquí, a la altura del capítulo 15, versículo 32, es que aquel que tiene en poco la disciplina, aquel que no valora la disciplina, menosprecia su alma. Pero ¿sabes algo? Hay alguien que murió por redimir tu alma, Cristo Jesús. Y si tú, para quien Dios vale tanto, al punto de enviar a su Hijo Jesús a la cruz y morir para redimirte, tú mismo menosprecias la disciplina del Señor, entonces realmente, ¿qué valor tiene tu alma para ti? Pero Dios desea corregirte. Por eso la disciplina es importante, muy importante. Dice el versículo más: el que escucha la corrección tiene entendimiento. Es una persona que puede comprender el proceso de Dios en su vida. El versículo 33 nos dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra le precede la humildad. ¿Sabes? Dios ha trabajado en hombres que han sido muy difíciles, desde la antigüedad hasta nuestros días, y lo sigue haciendo. Pero una de las características que estos hombres han tenido es que han permitido que Dios les corrija por su palabra. ¿Recuerdas la vida de Jacob? Él era un tramposo, un hombre que era bastante suplantador, le llamaban.
tenía muchas cosas que no le agradaban a Dios, pero en un momento tuvo un confrontamiento con Dios, fue enseñado por Dios, permitió ser redarguido de su mal estilo de vida y fue corregido. Y Dios pudo prosperarlo a tal punto que le llamó Israel, un pueblo escogido, aquel que lucha con Dios y vence. Así que, si tú eres una persona que le da un valor importante a la corrección de Dios, a la corrección de la palabra, a la disciplina que la palabra quiere traer a tu vida, eres una persona entendida, eres una persona que va a caminar en bendición. Así que no podemos ignorar que Dios quiere enseñarnos por su palabra, redarguirnos, pero también corregirnos. No tiene sentido que el Señor no te corrija, no tiene sentido que la palabra no te lleve a ser redarguido y a ser corregido, porque entonces, ¿cuándo dejarás de andar en el camino que no le agrada a Dios? Dios va a traerte a tiempos y circunstancias en que tú tengas que renunciar a lo que no le agrada a Dios, tengas que corregir, permitir que la palabra corrija tu vida, quite de ti los malos hábitos, quite de ti lo que es desagradable delante de Dios, quite de ti lo que es pecado para poder empezar a caminar en la verdad que Dios quiere que camines. Finalmente, aparece el verbo instruir, ahí en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, pero también para instruir en justicia. Acompáñame allí un poquito más atrás a Proverbios capítulo 10, a la altura de el versículo 16 y 17. Proverbios capítulo 10, verso 16 y 17. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es aguardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Imagínate lo que está diciendo el proverbio, lo que Dios nos está diciendo a través de este versículo, que la obra del justo es para vida, pero que el impío, su fruto es para el pecado, y que el que camina por la vida aguarda la instrucción. Así que es muy importante ser instruido. ¿Y sabes lo que significa ser instruido en justicia? Significa que Dios te va a mostrar la manera correcta de hacer su voluntad. Una vez que te enseña, te redarguye y te corrige, Él te va a mostrar, te va a enseñar a hacer su voluntad de la manera correcta. O sea que va a cambiar tu hábito de pecar, tu hábito de ser desobediente, tu hábito de andar en el camino que no le agrada a Dios, para enseñarte, para instruirte, para mostrarte, para llevarte a hacer lo que sí es su voluntad, para mostrarte la manera correcta de caminar en la obra divina. Esto es ser instruido. Y quiero que leamos un pasaje que me llamó mucho la atención. Isaías 28, verso 23. Tuve la gran tentación de solo poner un versículo, pero resulta que al leerlo un poco más detenidamente me di cuenta de lo que el Señor está manifestando cuando nos dice que Él nos instruye en justicia. ¿Sabes? A veces aprendemos a hacer las cosas de una manera autónoma, conforme nos enseñó la cultura, conforme nos enseñaron nuestros padres, conforme creemos que es lo mejor. Y de esa manera le damos una razón de ser a las cosas. Pero, ¿será que esa es la manera de pensar de Dios? ¿Será que es como Dios lo quiere así? ¿Será que de la manera que lo hago es como a Dios le agrada? ¿Es como Él lo diseñó? Ya ves, muchas veces no. Mira este versículo que me llamó mucho la atención y quiero que lo medites de manera muy especial. Dice Isaías 28, versículo 23 al 29. Estad atentos y oíd mi voz. Atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día. Romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Mira este proceso tan especial que describe. Dios le está hablando al pueblo de Israel y le dice: escucha y atiende mi voz.
y oye mi dicho. Y les habla de algo que pareciera ser muy fácil de entender, pero si tú fueras agricultor, ¿entenderías esto? Y si no lo eres, ¿sabes cómo se siembra cada tipo de planta? Y mira lo que el Señor está haciendo. Él les está describiendo un proceso detallado y específico de cómo arar y el propósito de hacerlo y cómo plantar cada tipo de semilla. Y les dice que el que ara para sembrar, el que está abriendo surcos y preparando la tierra para sembrar en ella, no va a arar todo el día. Eso va a llegar a un final. Y luego de que está lista la tierra, de que él ya ha quebrado los terrones, las partes desiguales y ha puesto de manera uniforme la superficie de la tierra, entonces no va a derramar el eneldo, no va a sembrar el comino, no va a poner el trigo en hileras y no va a echar la cebada en un lugar señalado y va a poner la avena en un borde apropiado. Cada semilla, él dice que hay que hacerlo de una manera, pero dice, quien va a arar no se va a quedar todo el tiempo rompiendo la tierra y abriendo surcos. Llega un momento en que se detiene porque ha conseguido el propósito. Ya la tierra está adecuada para poner la semilla. Pero si va a ir a poner semilla, entonces si es semilla de eneldo, la va a sembrar de una manera, de comino de otra. Si es trigo, de una manera. Y si es cebada, pues hay un lugar especial para esta. Y si es avena, pues en un lugar apropiado. Pero no termina allí, porque eso que les acabo de decir es una pregunta, como diciéndonos, hay una manera puntual, específica, adecuada, detallada de hacer esto, esto y esto. Así se siembra esta semilla, así esta y así la otra. Les pregunta, ¿se hará para eso? Y luego dice, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Estuve muy tentado solo a poner el pasaje, en el pasaje de este versículo 26, pero al leer el contexto me di cuenta, Dios me muestra, me enseñó que lo que Él les está diciendo es, hey, quien les enseña la verdadera manera de sembrar soy yo. Ustedes pueden pensar que es de una manera, pueden diseñar estrategias, formas, pero quien creó la semilla soy yo, quien creó la tierra soy yo y quien sabe cómo se debe sembrar cada semilla soy yo. Así que estén atentos y escuchen mi dicho, para que sean instruidos de la manera correcta y empiecen a hacerlo de la manera correcta. Y allí fue cuando Dios me dijo, wow, ahora entiendo que es instruir en justicia. Tú puedes tener una manera de hacerlo, pero yo quiero instruirte en mi manera para que lo hagas conforme a mi justicia y no conforme a tu voluntad. Y entonces Él continúa diciéndoles, porque su Dios le instruye, estoy leyendo el versículo 26, y le enseña lo recto. Por eso dice instruir en justicia, en lo correcto delante de Dios. ¿Qué le enseña? Mira esto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa la rueda de la carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. ¿Sí ves cómo le hace diferenciación? Vemos cómo Dios le da una diferenciación a cada semilla y a su proceso. Y le está instruyendo de cómo hacer un proceso de un trabajo, de una obra de siembra y de cosechas, de agricultura. Pero esto es un ejemplo que Dios nos transmite para decirnos, hey, yo soy quien creó todo y sé cuál es la manera correcta y justa de hacerlo para que tenga el resultado que yo quiero que tenga. Así que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, ¿ves la diferencia? Pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer, la sabiduría. ¿Sabes? Este versículo me dio una gran enseñanza y te la quiero transmitir, porque es palabra de Dios. Dios nos instruye para hacerlo de la manera correcta y su voluntad, sus decretos, sus diseños son tan puntuales que Él desea que nosotros permitamos ser enseñados, redarguidos y corregidos para luego sí poder instruirnos en lo que realmente es su voluntad y que nuestros pensamientos humanos queden a un lado para poder adoptar sus pensamientos, para poder asimilar su voluntad, su diseño y podamos hacerlo de la manera correcta.
como a Él le agrada, porque esto es lo que va a traer bendición a nuestra vida. Dios a través de este pasaje le está diciendo al pueblo de Dios, a ti y a mí: hey, yo sé cuál es la diferencia entre cebada, eneldo, comino y trigo. Y sé cuál es la diferencia y cómo se debe sembrar y cómo se debe cosechar. Yo soy el que los creó y sé cuál es el diseño específico de cada uno. Escucha lo que digo, para que tú seas instruido por tu Dios y puedas hacerlo de la manera correcta. Y entonces esa instrucción te lleve de una manera adecuada a ser enseñado en lo recto y tu proceder sea realmente conforme a la justicia de Dios. Y esto es instruir en justicia, que Dios nos muestra la manera de obrar divina. ¿Cómo es su diseño? Para que nosotros empecemos a caminar en esos diseños, para que nuestra mentalidad sea reformada. Así que esto era lo que quería compartirles. Quiero finalizar con 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, que fue por donde iniciamos el tema. Recordándoles esas tres grandes características. La palabra de Dios es inspirada por Él, es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia, y tiene una finalidad. Dice el versículo 17, aquí en 2 Timoteo capítulo 3, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dios quiere que seas un hombre, una mujer que le pertenece a Él, que lo conozcas, y lo hace a través de su palabra. Quiere perfeccionarte, transformar tu vida, por eso necesita enseñarte lo que le agrada a Él, su voluntad, sus deseos. Necesita redarguir tu vida para que te des cuenta que no estás viviendo conforme a su voluntad. Necesita corregir eso que no es de acuerdo a su voluntad, para ahora sí instruirte a hacerlo de la manera correcta, conforme al diseño divino. Para que entonces, cuando seas perfeccionado, tú y yo estemos enteramente preparados para toda buena obra. Así podremos hacer todo aquello maravilloso que Dios desea hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida. Así que cada vez que abras la palabra de Dios, te invito a que tengas muy en cuenta que fue inspirada por Dios, que tiene una utilidad, es transformar tu vida, y tiene una finalidad, que tú seas un hombre de Dios enteramente preparado, perfecto para toda buena obra. Que el Señor te bendiga.